Vamos a ir a otro tema. Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que 23 comunas del país van a retroceder a cuarentena a partir del jueves. Entre ellas está Coquimbo. Vamos a hablar de esto junto a Rubén Quesada, presidente del Colegio Médico de la región de Coquimbo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor, muy amable. Rubén, la situación allá en la zona preocupa, por eso mismo es que pasan a cuarentena no solo Coquimbo, sino también La Serena, en una situación que genera preocupación sobre todo por la ocupación de camas UCI. Primero partamos por el diagnóstico que tienen ustedes. ¿Cuán crítica es la situación a la fecha, Rubén? Sí, efectivamente nosotros estamos muy preocupados, pero no ahora en el mes de marzo, sino que desde los inicios de febrero, cuando ya empezamos a notar desde inicios de este año un aumento de los contagios de manera importante, con una alta ocupación de nuestra red asistencial. Tenemos que recordar a la población de que nuestra región cuenta con el mayor déficit de camas a nivel nacional, tanto de hospitalización como de unidades críticas, y previo a la pandemia contábamos con tan solo 22 camas críticas para la atención de la población más grave. Esto se ha ido aumentando. En la primera ola llegamos hasta 85 camas críticas, pero en esta oportunidad y a raíz del aumento explosivo de contagios durante el verano, hemos tenido que aumentar las camas hasta más de 107 camas UCI desde las 22 previas, con todo lo que esto significa para los equipos de salud: un aumento del estrés, falta de personal, dificultades cuando tenemos que cubrir turnos, personal que lamentablemente no tiene toda la experiencia necesaria para la atención de pacientes críticos que han tenido que retomar esto. Por lo tanto, la situación es muy crítica desde el punto de vista sanitario, alta ocupación, y necesitábamos estas medidas mucho antes. Sí, con esta alta ocupación, ¿hay margen para aumentar el número de camas? Desde el Ministerio de Salud lo que han pedido es eso precisamente. Sí, y eso tenemos la impresión de que es una medida bastante centralista, porque nuestra región ha aumentado de 22 a 107. Entonces, desde ese punto de vista, seguir exigiendo el aumento de camas a nuestros hospitales, donde en día de hoy tenemos pacientes adultos hospitalizados en UCI pediátricas, tenemos servicios de neurología, neurocirugía con manejo de pacientes críticos, tenemos las unidades traumatológicas también y los servicios de urgencia con pacientes ventilados. Entonces, es una situación muy difícil e, insisto, hemos tenido que recurrir al único personal que nos va quedando, que es personal con menos experiencia y menos capacitación. Entonces es crítico y necesitamos medidas que prevengan los contagios, que disminuyan la movilidad, para darle un respiro a nuestra red asistencial que está totalmente colapsada. Sí, ahora, ¿la medida que se ha adoptado de esta cuarentena llega tarde a juicio de ustedes? Así es, nosotros hemos solicitado una serie de medidas preventivas como Colegio Médico, nos hemos reunido con el intendente regional y le hemos pedido, sobre todo con lo que tiene que ver con la movilidad, con los permisos de vacaciones, generar regulación, disminución, prevención. Lamentablemente, desde el 13 de febrero, que estamos teniendo muchas dificultades para las camas críticas, quedamos en un minuto sin camas críticas disponibles y se han ido rápidamente reconvirtiendo camas de intermedios a intensivos, camas básicas a intermedios. Estamos dando alta en la hospitalización domiciliaria. Tan solo en el Hospital de La Serena tenemos más de 50 pacientes que se están manejando en sus domicilios, que en condiciones habituales hubiésemos manejado dentro del hospital. Entonces, la situación es bastante difícil. Hemos hecho muchos esfuerzos, pero necesitamos que la autoridad y la población hagan un esfuerzo adicional, porque los equipos clínicos no pueden descansar sobre sus hombros todo el peso de la pandemia. Entonces, esperamos que se tomen estas medidas y que la cuarentena decretada sea una cuarentena efectiva, respetada, y que la hagan respetar. En ese sentido, Rubén, ¿la situación que se vive hoy día es peor que la que se vivió en la primera ola? Por supuesto, la situación es mucho peor que la primera ola. Tenemos más casos diarios, tenemos más casos semanales, tenemos más pacientes hospitalizados, más pacientes graves y más fallecidos. Eso considerando que nuestra red asistencial es mucho más robusta de lo que fue el año pasado, pero nuestro personal de salud está mucho más cansado. Entonces las condiciones son muy desfavorables. Seguir creciendo o seguir potenciando solo la estrategia de contener y resistir a través de la última trinchera de defensa, que son las unidades críticas, no va a ser suficiente si es que no frenamos los contagios, reducimos los casos nuevos y generamos cuarentenas o sistemas de trazabilidad que permitan reducir los casos nuevos, porque estamos teniendo, a diferencia de la vez anterior, un exceso de casos nuevos que van a parar un porcentaje de nuestras redes de atención de salud que ya están colapsadas.
Rubén, ¿qué características en términos de etarios principalmente tienen los pacientes que hoy día están ingresando a las UCI? Se lo pregunto porque después del verano se vio mucho más movimiento en la zona naturalmente y porque hay además también expectativas respecto a lo que el proceso de vacunación pueda significar para proteger a los adultos mayores. Sí, todavía no hemos visto el descenso de las hospitalizaciones en camas críticas producto de la vacunación. Eso es algo que no se ha visto todavía y que esperamos que ocurra lo antes posible. Sin embargo, hemos visto que tenemos pacientes más jóvenes hospitalizados, pacientes que se agravan con mayor facilidad, que también, insisto, y esto es muy relevante, es crítico, que la atención de salud, los equipos estando más cansados, inevitablemente están más propensos a cometer errores y también manejando un volumen superior de camas también se hace mucho más difícil. Entonces, desde ese punto de vista tenemos más pacientes, más graves, más jóvenes también, y se suma una serie de pacientes que vienen descompensados desde el año 2020, que tuvieron falta en sus controles de enfermedades crónicas, que están todavía ahora con infartos, infarto del miocardio, accidentes cerebrovascular, los accidentes automovilísticos también producto del verano. Entonces esto ha sido una situación muy difícil. Hemos tenido incluso en situaciones que coordinar la red de atención de urgencias, ya que no existen camillas de reanimación disponibles en los hospitales y las personas tienen que ser trasladadas al centro asistencial más cercano. Entonces hemos tenido casos, por ejemplo, de traslados de pacientes desde el balneario de Tongoy hasta el hospital de La Serena, porque en Coquimbo no hay camillas disponibles durante el horario. Entonces es muy difícil, ha sido muy duro y esperamos que esta medida pueda ser implementada de manera rápida y efectiva para darle un respiro a nuestro sistema de atención de salud, que el día de hoy ya está teniendo dificultades para derivar a Santiago, porque ellos también ahora están experimentando el aumento de casos. Sí. Rubén, ahora hay un desfase entre el momento en que se aplica una medida, la cuarentena en este caso, se nota una disminución en la circulación del virus, hay una disminución en los contagios y eso empieza a descomprimir el sistema, la red asistencial. ¿Qué va a pasar en estas 2 semanas, por ejemplo, con ese desfase precisamente? ¿Qué va a pasar con la disponibilidad de cama y la disponibilidad de personal, entendiendo que la presión se va a extender hasta que las medidas de cuarentena hagan efecto? Exacto. Primero, y lo más importante es que estas medidas efectivamente hagan efecto. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que sea preventivo. Y en el mejor de los casos, como bien dicen, no vamos a ver el efecto dentro de los próximos días. Y hemos tenido muchos llamados de muchos colegas de diversos hospitales que están angustiados y angustiadas porque tenemos que, y perdónenme la expresión, hacer malabares con pacientes para poder sostener la atención de salud. Se siguen aumentando y los directores siguen por presión de redes asistenciales, que es entendible de aumentar las camas críticas, pero eso tampoco puede ir en contra de la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Entonces, es una situación muy difícil. Esperamos también que se mantenga cierto grado de permiso para poder utilizar la última medida que tenemos de trasladar pacientes a otras regiones para poder continuar su tratamiento, pero la situación está muy difícil y lo que esperamos por lo menos es que la moral del equipo de salud con el anuncio de esta medida pueda mejorar y dar un segundo aliento para enfrentar estas 2 semanas que van a ser las más difíciles que hemos vivido a lo largo de toda la pandemia. Pues esperemos que así sea, que efectivamente las medidas se cumplan y que la situación no pase a un escenario aún peor del que ya se está viviendo allá en la 4ª región. Rubén, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, que estén muy bien. Doctor, hasta luego.